Buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a ustedes una cordial bienvenida a este espacio. Vamos a continuar con el repaso de nuestro seminario del santuario para finalmente, cuando terminemos esta retroalimentación, podamos terminar con algunos detalles importantes, significativos, interesantes, sobre todo que tienen que ver con el santuario. Ya el sábado antepasado nos quedamos viendo los diferentes símbolos del santuario y qué es lo que significa cada símbolo. Ahora, ¿qué debía? En esta tarde vamos a continuar con relación a este repaso, a esta retroalimentación de este seminario del santuario. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el sábado que nos estás dejando vivir. Gracias por permitirnos adorar, dejarnos adorarte, Señor, durante la mañana, en la escuela sabática, en el culto divino. Y ahora en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú vengas a obrar, a dirigirnos a través del poder de tu Espíritu Santo y podamos percibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros de manera clara. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora a continuar. ¿Qué debía comprender el hombre gracias a estos símbolos que ya analizamos cada uno de ellos? Al ritual simbólico, al ministerio sacerdotal terrenal, al santuario terrenal y a la ley ceremonial. ¿Qué debía aprender? Bueno, pongamos atención, tanto el incienso y los panes, que eran símbolos de la justicia perfecta de Cristo, ya dijimos qué cosa es, lo que significa cada uno de ellos, eran preparados fuera del santuario, es decir, en el atrio, en el patio. La vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley por parte de Cristo como hombre, desde su engendramiento hasta su crucifixión, fue preparada fuera del santuario celestial en esta tierra. Y de hecho dijimos que el Señor Jesús aquí en esta tierra solamente llegó hasta el altar del sacrificio. De igual manera, el cordero debía ser sacrificado en el altar del sacrificio, en el atrio, en el patio del santuario, lo cual apuntaba a la muerte de Cristo en la cruz, es decir, señalaba, anunciaba que un día Jesús, así como ese corderito, vendría a morir en la cruz del Calvario, es decir, el corderito que se sacrificaba en el santuario terrenal era un tipo y Cristo Jesús era el antitipo, y ese tipo y el antitipo en algún momento se encontraron y entonces la ley ceremonial alcanzó cumplimiento y dejó de tener vigencia. Y algunos confunden esa situación, pero por eso estamos estudiando esto, tanto el incienso como los panes y la sangre. Escuchen bien, esto ya lo estudiamos, solamente estamos dando un repaso. Eran medios con los cuales el sacerdote terrenal estaba habilitado para poder entrar al santuario terrenal y comenzar a realizar el servicio diario, y luego el sumo sacerdote una vez al año para realizar el servicio anual. Es decir, los panes, la sangre y el incienso eran los medios que utilizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, los sacerdotes en el servicio diario y el sumo sacerdote en el servicio anual, para poder entrar al santuario terrenal, ya sea lugar santo o al lugar santísimo. Ahora escuchen, Cristo vino a la tierra a preparar los medios también, porque recuerden que Jesús es sacerdote en el orden de Melquisedec, porque rey de Salem, porque Jesús no solamente era sacerdote, sino también es rey. Ahora, Cristo vino a la tierra a preparar los medios que eran su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios y su sangre derramada en la cruz para poder entrar en el santuario celestial. Todo, porque nosotros hablamos del santuario y entonces nos vamos así al lugar santo, llevamos a Jesús al lugar santo y luego al lugar santísimo, pero no estamos conscientes de lo que tuvo que haber hecho antes de poder entrar al lugar, al santuario celestial,
en primer lugar al lugar santo y después al lugar santísimo. Entonces, dijimos que los medios que el Señor Jesús utiliza para poder entrar, para poder comenzar a realizar su trabajo en el santuario celestial, fueron su vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley y su sangre derramada en la cruz del Calvario para poder entrar en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Y ya lo dijimos, ya lo hemos dicho, cómo es que opera, que el Señor nos haga justos ante la ley, aceptados ante la ley a través de su vida perfecta de obediencia, de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, pero más adelante lo vamos a volver a recalcar. Ahora, como ya vimos anteriormente, las demandas para lo que demandaba la ley para poder ser aceptados, dijimos, son 4 cosas. Y la quinta, pues, era segura, porque nosotros como seres humanos no tenemos esas demandas que está exigiendo la ley para que nos acepte y para que nos justifique. Número 1, obediencia perfecta y perpetua, no la tenemos. Número 2, un carácter perfecto, tampoco lo tenemos. Número 3, una vida justa, tampoco la tenemos. Una naturaleza sin mancha de pecado, tampoco la tenemos. Solamente eso nos lo puede dar Cristo Jesús a través de ese medio que vino a preparar aquí esta tierra, viviendo una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, y entonces Él aplica o pone a nuestro favor esa vida de obediencia que Él vivió. A esto nosotros le llamamos la justicia imputada. Es decir, somos aceptados por la ley, por imputación, somos justificados por imputación, por la justicia imputada que Jesús nos da. Escuchen la siguiente declaración: la ley requiere justicia, es decir, obediencia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo, no, ninguno lo tenemos, jamás lo podemos generar. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, nosotros como hombres, como seres humanos. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, noten bien, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito, es decir, por gracia, a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Por eso Cristo Jesús es el sustituto nuestro. Cristo fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo cumplió con todas las condiciones del pacto. Por eso Jesús se convierte en nuestro sustituto. De igual manera, como ya vimos anteriormente, la ley, la condenación de la ley. La paga del pecado es muerte, y la muerte es la muerte segunda, la que la ley está exigiendo para cada uno de nosotros. Aquí anda un mosquito que me anda molestando. Entonces, es decir, la segunda muerte significa que vamos a desaparecer. El pecador va a desaparecer para siempre, como si nunca hubiera existido. Muy bien, vamos ahora. La justificación, escuchen bien, la justificación o aceptación, el perdón de pecados y el Espíritu Santo, 3 cosas diferentes. 3 cosas diferentes. No lo maté, aquí anda molestando este mosquito. Y voy a repetir porque aquí ya me sacó de concentración el mosquito. La justificación o aceptación, el perdón de pecados y el Espíritu Santo en forma de lluvia temprana se deben obtener diariamente, todos los días, diariamente. No es una vez y para siempre. Como explicamos ya anteriormente, tanto el incienso como la sangre eran medios para que el sacerdote terrenal empezar a trabajar dentro del santuario a favor del hombre arrepentido. Era diario, continuo.
De igual manera, la vida de obediencia perfecta y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fueron medios para que Cristo pueda comenzar su trabajo en el santuario celestial a favor del hombre arrepentido que por fe le sigue en su ministerio sacerdotal, pero diariamente nosotros tenemos que hacernos de esos méritos, de ese servicio sacerdotal de Cristo Jesús. El sacerdote terrenal debía quemar el incienso, escuchen bien, 2 veces al día para que el pecador arrepentido sea aceptado, justificado ante Dios diariamente, esa es la palabra clave, diariamente. De igual manera, hoy Cristo, nuestro sumo sacerdote, debe presentar su justicia perfecta diariamente por el pecador arrepentido que de corazón necesita de ella y que por fe sigue su trabajo en el santuario celestial, es decir, sigue el trabajo de Cristo Jesús, lo sigue en el santuario celestial para poder ser justificado ante nuestro Padre Dios. Ahora, escuchen lo siguiente, las lámparas dentro del santuario terrenal eran aderezadas con aceite diariamente, ahí está otra vez la palabra clave, 2 veces al día, lo cual nos quiere enseñar que el hombre no recibe el bautismo del Espíritu Santo, escuche bien, una vez y para siempre, sino que esta bendición la debe pedir y recibir diariamente. Por eso el apóstol Pablo decía, porque cada día muero. Es decir, la lucha del cristiano, queridos amigos y queridos hermanos, no es una vez y para siempre. La lucha del cristiano es de todos los días. Todos los días estamos enfrentando este terrible conflicto. Así que todos los días, diariamente, tenemos que estar siendo justificados. Diariamente tenemos que apelar a la intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial. El hombre no recibía el perdón de sus pecados una vez y para siempre, con la muerte del Cordero en el altar del sacrificio, sino que recibía el perdón de sus pecados diariamente. Escuchen bien, quiero enfatizar esto, sino que recibía el perdón de sus pecados diariamente cuando el sacerdote terrenal asperjaba la sangre del Cordero al velo. El hombre, escuchen bien, no recibía el perdón de sus pecados cuando moría el Cordero, es decir, allí en el altar del sacrificio, es decir, no recibía el perdón de sus pecados en el acto del sacrificio, sino cuando la sangre era presentada ante Dios y la ley del segundo velo, en el segundo velo, en el lugar santísimo, porque recuerden que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que estaba cubierta con el propiciatorio, y dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Esas tablas escritas por ambos lados contenían los mandamientos, y entonces cuando presentaba el sacerdote la sangre, éramos nosotros entonces justificados y aceptados por la ley, pero también éramos presentados, también recibíamos el perdón de los pecados ante la presencia de nuestro Dios que se manifestaba en la Santa Shekinah, la lucecita que se manifestaba, la gloria de Dios que se manifestaba entre los 2 querubines cubridores. Muy bien, entonces, si la sangre del Cordero era derramada en el altar, pero no era presentada ante Dios y ante la ley, no había perdón de pecados. Podían sacrificar miles de corderitos ahí en el santuario, en el altar del sacrificio, en el atrio del templo, pero eso no perdonaba, ahí no había perdón de pecados, sino hasta que se oficiaba con la sangre, hasta que se presentaba la sangre ante la ley y ante Dios. De igual manera hoy, escuchen bien, de igual manera hoy, diariamente debemos recibir el perdón de nuestros pecados. Cristo debe presentar ante Dios Padre y ante la ley su sangre derramada en la cruz del Calvario diariamente.
En la cruz no hubo perdón de pecados. No, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí no hubo perdón de pecados. Si Cristo no presenta su sangre en el santuario celestial a favor del creyente, no puede haber perdón de pecados. Hay perdón de pecados hasta que Jesús intercede con su sangre en el santuario celestial. Hasta entonces. Ahora, los pecados, cuando se hacía el servicio diario en el lugar santo, los pecados iban simbólicamente quedando ahí, porque recuerden que el pecador llevaba su corderito sin tacha, sin mancha, sin contaminación, se presentaba ante el sacerdote y entonces ponía sus manos sobre el corderito y le hacía una transferencia. Y muchos se ponen contentos actualmente cuando escuchan la palabra transferencia, pero no le hacía una transferencia de dinero como la que se hace ahora, sino que le hacía una transferencia de pecados. Y yo creo que debemos estar más contentos todavía, porque nuestros pecados iban a parar al corderito que simbolizaba a Cristo Jesús, que era un tipo de Cristo Jesús. Y posteriormente ya el sacerdote, tomando un poco de sangre, iba e intercedía con la sangre, y entonces ahí se concretaba, se realizaba el perdón de los pecados, pero simbólicamente esos pecados quedaban ahí durante todo el año. Y una vez al año se realizaba el día de la expiación, el Yom Kippur, y se purificaba el santuario. ¿Qué quiere decir que se purificaba el santuario? Bueno, que esos pecados que sí eran perdonados diariamente por el que se iba y sacrificaba y se arrepentía y confesaba y transfería los pecados, eran perdonados, pero en el día de la expiación, esos pecados eran borrados, eran eliminados. Eso es lo importante y lo maravilloso. El hombre arrepentido era justificado, escuchen bien, por algo que estaba fuera de él y no dentro de él. Esto quiere decir que nosotros no tenemos méritos para ser justificados y para ser perdonados. El incienso era algo que no formaba parte de él. Ninguno de nosotros es incienso, ¿verdad? Al igual que en los días de la ley ceremonial, hoy somos justificados por una justicia ajena. ¿Y de quién es esa justicia? Pues de Cristo Jesús. Ahora, el hombre no es justificado ante Dios por su propia obediencia, por muy obediente y por muy bueno que se sienta, o por sus propias obras. No. Todo hombre que se va a salvar desde Adán hasta el último, habrán sido justificados por la fe, por una justicia, al aceptar una justicia ajena por la fe, y al aceptar una muerte ajena, una muerte de un sustituto inocente por la fe que es Cristo Jesús. Es decir, la forma que nosotros encontramos para alcanzar la salvación es aceptando esa salvación que nos da el Señor por gracia, es decir, es un regalo inmerecido que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos lo quiere dar. Entonces nosotros tenemos que aceptarlo por la fe, es decir, la fe es el brazo que se extiende y con el cual se acepta esa salvación. Esa es la fe. Ahora, es incorrecto pensar que los judíos fueron justificados por la ley y que la ley fue dada a los judíos, ya que ningún hombre es capaz de obedecer perfectamente la ley, ni de satisfacer la demanda de la muerte segunda. Solo Cristo satisfizo a cabalidad y perfectamente todas las demandas de la ley. Ahora pregunto yo, si bien es cierto, nosotros a cabalidad por nosotros mismos no podemos obedecer los 10 mandamientos. Eso es una realidad. Mi pregunta es, entonces, ¿será que el Señor no nos exija que guardemos, que obedezcamos la ley? Y la respuesta es sí.
Sí, el Señor no puede bajar la norma, no puede pedir menos. Siempre ha pedido la obediencia a los 10 mandamientos. Pero ahora escuche, pero entonces yo no puedo guardar los mandamientos. No, pero nos vamos capacitando cada día para guardar los mandamientos. Por eso estamos en el proceso de la santificación. Cada vez que nosotros avanzamos en el proceso o crecemos o avanzamos en el proceso de la santificación, nos vamos capacitando más, el Señor nos va capacitando más con su poder para ir guardando los mandamientos de Dios con mayor facilidad, con mayor naturalidad, para ir creciendo, para ir siendo más semejantes a Cristo Jesús. Y entre más semejantes seamos a Cristo Jesús, entonces para nosotros no va a significar un problema guardar los mandamientos, pero tenemos que mantenernos en ese proceso de santificación. El lugar donde el hombre era aceptado, perdonado y donde debía recibir el Espíritu Santo era el santuario terrenal. Y era gracias al trabajo del sacerdote terrenal. Ahí tenía que ir, ahí tenía que congregarse. De igual manera hoy somos diariamente aceptados y perdonados únicamente en el santuario celestial, porque Cristo presenta su justicia y su sangre ante Dios Padre, por el creyente que le sigue por fe. Recuerden que la salvación la aceptamos por fe. Nosotros no nos salvamos, la salvación nos la regala el Señor porque Él ya la conquistó viviendo una vida de obediencia perfecta y perpetua y ofreciendo su sangre en la cruz del Calvario, y nos la da a nosotros cuando le aceptamos. Y entonces cuando el Señor intercede por nosotros en el santuario celestial, entonces se concreta el perdón de nuestros pecados, se concreta nuestra justificación y se puede concretar, si nos mantenemos en esa línea, nuestra salvación eterna. Hoy somos diariamente aceptados y perdonados únicamente en el santuario celestial, porque Cristo presenta su justicia y su sangre ante Dios Padre por el creyente que le sigue por fe. Y también Cristo es quien derrama el Espíritu Santo en forma de lluvia temprana desde el santuario celestial para que el hombre que pide diariamente esta bendición con fe, porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. Esa es la función de la lluvia temprana en nuestra vida. La lluvia tardía es para que nosotros podamos terminar la predicación del Evangelio, pero la lluvia tardía es un derramamiento sobre toda la iglesia, no es de manera individual. Por eso se tiene que concretar por lo menos la mayoría de la iglesia para que el Espíritu Santo sea derramado. Pero la lluvia temprana es de manera personal, es cuando yo soy bautizado, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, y entonces estoy dispuesto a seguirle. Y por eso el Señor derrama el Espíritu Santo como lluvia temprana en nuestra vida, para que nosotros podamos mantenernos militando en el camino correcto, para que podamos avanzar y crecer en la santificación e irnos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús e ir siendo transformados a la semejanza nuevamente de Cristo Jesús, de nuestro Padre Celestial, el carácter del Padre que perdimos. Ahora, amor, el santuario terrenal era por lo tanto el centro del culto de la nación judía. ¿Me das un poquito de miel, por favor? Repito, el santuario terrenal era por tanto el centro del culto de la nación judía, y los judíos se sentían orgullosos de su templo, se sentían orgullosos, era lo más importante y lo más maravilloso para ellos. De igual manera hoy el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Por eso nosotros debemos sentirnos contentos, porque estamos
recibiendo la intervención del Señor allá en el santuario celestial. En estos momentos Jesús ya pasó del lugar santo al lugar santísimo, ya recogió todas las intervenciones, todas las peticiones para intervenir, y entonces ahora el Señor finalmente va a borrar nuestros pecados. Gracias. Entonces, repito, el santuario terrenal era, por tanto, el centro del culto de la nación judía. De igual manera, hoy el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Concierne a toda alma, escuchen bien, este asunto que vive en la tierra, a todos nos debe interesar, nos debe llamar la atención. Nos revela el plan de la redención, el santuario celestial, es decir, la teología del santuario, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es decir, se va a terminar este conflicto que estamos enfrentando y que estamos estudiando en la lección de escuela sabática. El pueblo de Dios debe, por lo tanto, comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Es importante que entendamos y comprendamos el asunto del santuario tal y como lo presenta el Señor. Vamos a continuar, vamos a terminar esta parte. Y finalmente, el día del juicio antitípico. Acuérdense que el juicio típico era el que se realizaba aquí en el santuario terrenal, y el juicio antitípico es el que se está realizando en el cielo, el tipo y el antitipo. En el santuario terrenal había un servicio diario, de igual manera hoy se realiza un servicio diario a favor del pueblo de Dios. Y en el santuario terrenal había un día de juicio o servicio anual, y de igual manera hoy se está llevando a cabo, y en estos momentos sigue llevándose a cabo, el juicio investigador, que comenzó el 22 de octubre de 1844. El día del juicio típico, que se realizaba el 10 del mes séptimo, era una sombra del juicio antitípico. El ritual simbólico nos enseña que nuestros pecados, fíjense bien, lo que yo mencionaba ya hace un momento, son registrados como perdonados diariamente en nuestro libro de malas obras. Es decir, cuando el pecador iba, llevaba su corderito, le hacía la transferencia de los pecados, su pecado era perdonado. Pecó tal pecado, se le ponía al lado al pecado, perdonado. Escuche bien, pero ahí quedaba escrito el pecado, solamente decía perdonado. Ahora, para que entonces, repito, el ritual simbólico nos enseña que nuestros pecados son registrados como perdonados diariamente en nuestro libro de malas obras, para que nuestros nombres se mantengan en el libro de la vida. Ahora, pero, escuche bien, pero en el día del juicio, si salimos aprobados, entonces todos nuestros pecados serán borrados para siempre. ¿Se dan cuenta la tremenda diferencia que existe de que el pecado se ha perdonado, pero todavía está escrito ahí? David López Vite se robó algo, pero está perdonado, pero ahí está escrito. Ahora, si nosotros salimos en el día del juicio, si salimos aprobados, entonces nuestros pecados serán borrados para siempre, es decir, serán perdonados y además serán borrados, y no habrá vestigio alguno del pecado. Es decir, queridos amigos y hermanos, hoy diariamente recibimos el perdón de nuestros pecados, pero no son borrados, pues para conservar el perdón del pecado se debe cumplir con las siguientes condiciones. Número 1, humillarse ante Dios. Número 2, arrepentimiento verdadero. Número 3, confesar el pecado al punto. Y número 4, pedir perdón. Ahora, el abandono de la práctica del pecado es el fruto del arrepentimiento verdadero, dice Proverbios. Y yo quiero que escuchen lo siguiente. El arrepentimiento no lo podemos generar nosotros.
nosotros no generamos el arrepentimiento. El Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Es decir, debemos pedir al Señor que estamos dispuestos a que genere en nosotros el arrepentimiento. Es decir, que para que el día de nuestro juicio debemos llegar habiendo conservado el perdón de nuestros pecados, habiendo desarrollado obediencia, habiendo caminado en la santificación, que es un fruto de haber sido declarados justos por la justicia de Cristo en el santuario celestial. Ahora, debemos llegar al juicio habiendo abandonado la práctica del pecado, ser declarados justos por la justicia de Cristo, ser perdonados por su sangre. Ahora, no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Debido a nuestra naturaleza humana, vamos a caer en pecado, a pesar de nuestros mejores intentos de obedecer. Pero eso no quiere decir que tenemos permiso para pecar, porque recuerden, vamos en el proceso de la santificación y cada vez que avanzamos más o crecemos más en ese proceso, entonces nosotros vamos pecando menos, vamos pareciéndonos más a Cristo Jesús. El carácter de Dios se va regenerando en nuestra vida y vamos siendo mejores guardadores de la ley de Dios. Pero es nuestro deber aprender a obedecer y a respetar toda la santa ley de Dios, que por eso estamos en ese proceso. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí y el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, vamos a continuar. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos la bendición que nos das de tu palabra. Agradecemos el momento que nos permites y agradecemos, Señor, porque nos das este sábado también para alabarte y glorificarte, para estar en comunión contigo. Perdona nuestras faltas, Señor, y permite que este mensaje del santuario sea de gran bendición para tu iglesia adventista, para nosotros y también para todos los demás que profesan cualquier otro credo religioso. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, que el Señor les bendiga y que sigan disfrutando de la tarde de este sábado.